nada más van colocando su nombre y su institución de procedencia. Es información muy importante para mí, para posteriormente hacer un análisis, ¿no? de esta sesión. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de dinámica analítica. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a llevarlo? Los cursos clásicos de estática, de dinámica, normalmente de qué se tratan, ¿no? O cómo le hacemos, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando con ellos durante una clase? Bueno, pues el profesor explica, el profesor atiende algunas partes teóricas y posteriormente se dedica a hacer problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una opción que a mí me gustaría comentarles. Me gustaría continuar con la plática, me gustaría ir realizando algunos análisis yo aquí con una tableta y a lo mejor para hacer esto más fluido, a lo mejor ya hasta podemos terminar un poco antes. Al final yo les puedo mandar la presentación o lo que hagamos aquí para que lo tengan, ¿no? Y sea realmente algo efectivo. La idea es de que después de que pasan por un taller, ustedes salgan aprendiendo algo, aprendiendo a hacer algo. Eso es lo importante del taller. Entonces, vamos a ir haciéndolo de esa manera y yo les mando este material a todos con los desarrollos, con los análisis que vayamos teniendo. Entonces, pues vamos a iniciar. Ok. Bueno. Muy bien. Bueno, pues hablar de dinámica analítica necesariamente requiere que recordemos qué pasa con la dinámica que estudiamos desde los primeros semestres de la preparatoria o inclusive de la carrera. Esta dinámica que nosotros, a la que nosotros nos enfrentamos es la dinámica de Newton. A ver si nos acordamos, yo espero que sí. La idea es la siguiente. Voy a partir de algo muy sencillo para que todos vayamos entendiendo y poco a poco vayamos de la mano yendo de lo que es la mecánica vectorial a la mecánica analítica. ¿Qué pasaba desde un inicio? Bueno, al inicio nos enseñaron que la dinámica de Newton se podía aplicar tanto a partículas como a cuerpos rígidos. Si ustedes recuerdan la segunda ley de Newton, aquí está la expresión, dice que la suma de cargas o la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Digo que es para partículas, no olvidar que una partícula no necesariamente es un cuerpo pequeño, puede ser un cuerpo grande, pero que al hacer el diagrama de cuerpo libre las fuerzas concurren en un punto. Y entonces ese punto es el que se toma como partícula, pero el cuerpo puede ser grande. Si es una partícula, evidentemente solamente tiene oportunidad de trasladarse. Y entonces la suma de fuerzas será igual a masa por aceleración y no nos debemos preocupar por la rotación. Pero ¿qué pasa con los cuerpos rígidos? Bueno, los cuerpos rígidos, a la hora de que nosotros los analizamos, necesitamos entender que por sus dimensiones, los cuerpos rígidos pueden trasladarse, pero también pueden rotar. Y es entonces cuando la segunda ley de Newton presenta otra expresión que nos va a ayudar a comprender más la dinámica del movimiento. La primera dice que la suma de cargas es igual a la masa, pero por la aceleración del centro de masa. Y entonces en un cuerpo rígido, como todos recordarán, si un cuerpo rígido se mueve, bueno, pues cada punto va a tener su propia aceleración. La aceleración que nosotros vamos a analizar es la del centro de masa. Y eso es lo más importante. Oye, pero si un cuerpo rígido va a girar, pues entonces debe de tener momentos, y la sumatoria de momentos, si no son iguales al cero, es que va a tener una aceleración angular. Entonces aparece esta expresión que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. En un rato más platico un poco sobre el momento de inercia, esta I, que es una propiedad del cuerpo como tal. Entonces, en la dinámica de Newton nos preocupábamos por saber qué pasaba con la suma de cargas en partículas y los cuerpos rígidos, qué pasaba con la suma de fuerzas y suma de momentos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el gran problema con Newton? Bueno, el problema con Newton era que pues es una técnica vectorial. Entonces, cada vez que hagamos un análisis, tenemos que de entrada hacer un diagrama de cuerpo libre y empezar a descomponer las fuerzas en X, en Y, en Z,
en la dirección normal, tangencial, etc. La verdad es de que trabajar con Newton es un reto y yo me atrevería a decirle, digo, en las clases con mis estudiantes les digo que cuando usamos la segunda ley, como que nos metemos a las tripas del sistema dinámico. Y van a ver en un rato por qué. Entonces, bueno, así empezamos con Newton. Me gustaría que recordáramos algunos detalles importantes. Muy rápido, vamos a irnos adentrando para ver cómo brincamos de la mecánica newtoniana a la mecánica analítica. Vamos a recordar algunas cosas. Los cuerpos rígidos, como en este caso, tienen posibilidad de moverse de diversas formas. Primero, bueno, pueden tener una traslación rectilínea, como yo lo coloco aquí. Aquí está un cuerpo rígido, lo estoy dibujando. Este es su diagrama de cuerpo libre. ¿Qué observan? Pues hay fuerzas F1, F2, F3, F4, está su peso. Y a lo mejor por ahí hay un momento adicional, M1 y M2. Pero de tal manera que cuando hacemos toda la suma de cargas, pues el cuerpo únicamente sale con una traslación rectilínea. Entonces este cuerpo rígido solo tiene chance de acelerarse rectilíneamente. Bueno, ¿qué va a pasar si aplicamos la segunda ley de Newton? Pues la suma de fuerzas es masa por aceleración. Quedamos del centro de masa en X. La suma de fuerzas en Y será la masa por la aceleración del centro de masa en Y. Pero cuando hacemos la suma de momentos en el centro de masa en G, aquí, en G, pues como no hay aceleración angular, pues esto debe ser igual al cero. Evidentemente, si hacemos la suma de momentos en otro punto que no sea G, esto ya va a ser distinto de cero. Entonces, esta es la forma en la que analizamos la traslación de un cuerpo rígido con la segunda ley de Newton. Oye, pero eso no es todo, porque también tenemos una traslación, pero curvilínea, no nada más rectilínea. Observen a un cuerpo como este que estoy aquí señalando, es un cuerpo que se mueve a lo largo de una curva, como esta que ustedes están viendo, pero ¿qué creen? Se traslada, solamente se traslada, no rota sobre su propio eje. Entonces lo que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre como el que se encuentra aquí, y el diagrama cinético sería el que se encuentra abajo. Como es un cuerpo que lleva un movimiento curvilíneo, pues las masas por aceleración nos conviene colocarla en una dirección masa por aceleración normal y masa por una aceleración tangencial. Y lo mismo, si aplicamos la segunda ley, lo vamos a hacer ahora en la dirección normal y en la dirección tangencial. Si usamos o si tomamos los momentos respecto del centro de masa, deberá ser igual al cero. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cuerpo no está acelerándose angularmente. Insisto otra vez, si tomamos momentos en otro punto, por ejemplo aquí, en este punto que estoy señalando, B, la suma de momentos ahora será distinta de cero, porque las masas por aceleraciones van a hacer su propio momento. Entonces, fíjense, me regreso. Llevamos traslación rectilínea y vean Newton cómo se comporta. Llevamos traslación curvilínea. ¿Qué sucedería si ahora tenemos una rotación alrededor de un eje fijo, de un punto fijo? Bueno, aparece otra vez el diagrama de cuerpo libre, el punto O es el punto de rotación, es el punto fijo, o no necesariamente coincide con el centro de masa, podría coincidir, pero no necesariamente. Y entonces lo que va a pasar en el diagrama cinético es que pues va a tener una rotación alrededor de O, pero ¿qué creen? El centro de masa sí se acelera. Y entonces lo que tenemos que colocar son pues la suma de fuerzas en la dirección tangencial, en la dirección normal y el momento de inercia por la aceleración angular. Y bueno, estas serían las ecuaciones de Newton. Fíjense entonces cómo estamos como que dando un catálogo de tipos de movimiento que se pueden presentar. Así como cuando se les aparezca un problema del Beer, del Hibbeler, no lo sé, de algún libro de estática, de dinámica, dinámica, perdón, la pregunta, ¿y cómo lo voy a atender? Bueno, pues a lo mejor chécate este catálogo y posiblemente se adapte a este tipo de movimientos y simplemente heredamos las ecuaciones de Newton. Pero en general, pues un cuerpo, si tiene movimiento de traslación y rotación al mismo tiempo, le llamamos movimiento plano general. Y aquí está el diagrama de cuerpo libre y entonces el diagrama cinético sería este. Otra vez, masa por aceleración, en este caso en X, en Y, y su I por alfa. Y esas serían las ecuaciones de Newton. De tal manera que
lo que acabo de presentar es lo que ya todos conocemos. Sabemos cómo se comporta la segunda ley de Newton y dependiendo de cómo se muevan los cuerpos, pues la vamos a aplicar. Eso es lo más importante. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Pues que es un método vectorial y que pues tenemos que sacar componentes y fuerzas normales y etcétera, etcétera, etcétera. Es un método bastante limpio, bastante, y yo le llamo bastante pulcro, pero en problemas más complicados, tratarlos con la segunda ley de Newton quizá no sea la mejor idea. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, como diría un vendedor, ¿qué les vengo ofreciendo? Bueno, pues lo que les vengo ofreciendo es algo que se llama mecánica analítica, algunos le llaman mecánica teórica, pero en esta parte me gustaría hablar de una parte de ella que es la dinámica analítica. Y estos dos personajes que aparecen aquí son fundamentales para ese desarrollo. Joseph Louis Lagrange, un matemático italiano, es el que es responsable de su dinámica, la dinámica de Lagrange. Y por otro lado, un poquito después, el gran William Hamilton, un irlandés, que formula, al igual que Lagrange, las ecuaciones de Newton de una forma distinta. Siguen partiendo de las ecuaciones de Newton, por supuesto, pero la formulación es un poco diferente, es muy elegante y es muy práctica para resolver problemas complicados. ¿Qué vamos a hacer en esta charla? Bueno, yo voy a hablar principalmente de la dinámica de Lagrange. La dinámica de Hamilton, si me da espacio, platico un poquito sobre ella. ¿Por qué de la dinámica de Lagrange? Porque la dinámica de Lagrange nos permite ser más prácticos, nos permite poder resolver más problemas, poder modelar más problemas de ingeniería como tal. La dinámica de Hamilton hace lo mismo, pero las ecuaciones que genera de entrada son un poquito más, de hecho es lo doble de las ecuaciones de Lagrange, y la dinámica de Hamilton es un poquito más utilizada en los campos de la física como lo es la mecánica cuántica. Sin embargo, la podemos utilizar también. Entonces, en este trabajo hablaremos sobre la dinámica de Lagrange. ¿Qué es lo que hizo Lagrange? O sea, la pregunta es, bueno, ¿y para qué tanto relajo, no? Si pues con el BIR, con el Hibbeler-Lago, ¿no? Que son los libros clásicos que todos los muchachos de ingeniería mecánica pues conocen. El Bedford, por ejemplo, podría ser otro. ¿Qué hizo Lagrange? Bueno, pues, ¿qué creen? Lagrange desarrolló un tratamiento general. Y eso es lo más importante, porque el tratamiento que hace es un tratamiento que aplica no nada más a nuestra mecánica, a los sistemas dinámicos que nosotros conocemos. Es aplicable a sistemas electromagnéticos, inclusive es aplicable a sistemas inclusive relativistas. Vamos, realmente es un carro, esto que hizo Lagrange. Pero lo más interesante es lo siguiente. Él formula toda su dinámica a partir de cantidades escalares, o sea que no me voy a preocupar demasiado por lo que son los vectores. Y entonces todo lo formula a partir de la energía de movimiento, en este caso la energía cinética, a partir de la energía potencial y a partir del trabajo, que son escalares. Ustedes recordarán que la energía cinética, potencial y el trabajo no tienen magnitud, dirección y sentido, únicamente tienen su tamaño, ¿no? Su magnitud y ya. O son, en este caso, trabajos, o son positivos o negativos. La energía cinética siempre es positiva. Entonces, eso es así como que el plus, es decir, oye, ¿qué hizo Lagrange? Pues todo lo que Newton nos deja, lo formula a partir de cantidades relativamente sencillas de medir. Bien, lo que viene también es muy importante, pero antes de leerlo, recordemos que cuando nosotros calculamos el trabajo de una fuerza, solamente las fuerzas que pueden mover a un cuerpo son aquellas que hacen trabajo. Ah, caray, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues con lo siguiente, porque dice que permite formular la dinámica ignorando las fuerzas de restricción o de vínculo.
¿Cuáles son esas fuerzas de restricción? Pues son aquellas fuerzas que hacen que un cuerpo esté condenado a moverse a lo largo de alguna superficie o a lo largo de algún apoyo, por ejemplo, fuerzas normales, fuerzas de reacción. O sea que entonces Lagrange le va a venir valiendo esas fuerzas, sí, y sí, ¿por qué? Porque esas no están incluidas en la expresión de trabajo. Esas fuerzas que normalmente nos daban dolores de cabeza, Lagrange en su formulación, por lo pronto, pues no las tomó en cuenta. Y la última parte, esto tendría yo que ponerlo, por si está por aquí algún matemático, algún físico, lo tengo que decir, son derivables de un principio variacional, que es lo que le llamamos el inicio del cálculo de variaciones o el cálculo variacional. Es importante mencionar que el tratamiento de Lagrange o la ecuación de Lagrange es también conocida como la ecuación de Euler-Lagrange en el cálculo de variaciones. Bueno, pues esto fue lo que hizo Lagrange. Bien. Antes de seguir adelante, yo voy a asumir que pues muchos asistentes que se encuentran aquí, pues a lo mejor desconocen conceptos y me gustaría aclararlos. La dinámica de Lagrange parte de un concepto muy importante que se llama las coordenadas generalizadas. Cualquier sistema dinámico, para que nosotros lo podamos describir o podamos saber dónde encontrarlo, pues necesita un cierto número de coordenadas. Esas coordenadas son pues independientes entre sí. Bueno, esas coordenadas que son independientes y que describen su movimiento se llaman coordenadas generalizadas. Aquí le vamos a poner las letras Q1, Q2 hasta N. Así las vamos a denotar las coordenadas generalizadas. Y me gustaría que observáramos este sistema. Es un sistema muy sencillo, es un péndulo triple, en donde si yo quisiera ubicar a la masa 1, pues me tendrían que decir, fíjense, dónde está X1 y dónde está Y1. Para ubicar a M2, X2, ¿dónde está Y2? Para ubicar M3, X3 y Y3. ¿Pero qué creen? Pues X1 y Y1 no son independientes, como que están relacionadas en la longitud de la cuerda. Es decir, observen, por el teorema de Pitágoras, X1 cuadrada más Y1 cuadrada es L1 cuadrada. Y entonces quiere decir que X1 y Y1 no son independientes, son dependientes entre sí. Así como pasa con X2, con Y2, con X3 y con Y3. Es decir, ¿cuántas coordenadas ven? Pues hay muchas. Dos, aquí en este caso para la masa 1, X1 y Y1 van 2, para la masa 2 otras 2, para la masa 3 otras 2, parece que son 6. Y luego aparecen ángulos, ¿no? Las coordenadas generalizadas son aquellas que son independientes entre sí y que con eso sería suficiente para saber dónde está el sistema. Por ejemplo, un ejemplo podría ser θ1. Si tú me dices que hay 10 grados, en θ2 me dices que hay 20 grados y en θ3 me dices que hay menos 40 grados, yo con eso tengo para poder establecer la posición del sistema. Entonces, podríamos pensar que en este caso, un ejemplo de una coordenada generalizada para este sistema, pues podría ser esto. Es decir, esto lo voy a estar haciendo recurrentemente, muchachos. Entonces, es decir, en este caso, lo que podemos decir es que, pues para este sistema, mi primer coordenada generalizada, pues tendría que ser, o le podría yo llamar θ1, Q2 para mí sería θ2, y Q3 tendría que ser θ3. Esa es una posibilidad, no es la única. Pero estas tres serían mis coordenadas generalizadas para este sistema. Entonces, ya que entendimos quiénes son las Qs, ahora podemos seguir adelante en la formulación de Lagrange. ¿Qué hizo Lagrange? Híjole, aquí viene una parte un poquito árida, pero voy a tratar de pasarla pronto para que no duela demasiado. Lo que dice Lagrange es lo siguiente. Empezó con algo sencillo. Oye, ¿qué pasa en un sistema conservativo? Bueno, en un sistema conservativo, la energía cinética y la energía potencial pues son constantes. Bueno, la suma es una constante. Entonces, bueno, normalmente la energía cinética o la energía potencial, acuérdense que aquí la estoy colocando como U, pero también se le puede llamar V, es decir, es equivalente a la energía potencial. Entonces, dice, la energía cinética más la energía potencial es constante. Dice Lagrange, caray, esto si es constante, si yo saco su diferencial, pues debe de ser igual al cero.
Eso es un hecho. Y a partir de aquí, Lagrange empieza a consagrar. ¿Qué sucede después? Bueno, la energía cinética, aquí está. Observen que la energía cinética la podemos escribir como ¿qué? Bueno, pues es una función, vean, es una función de las posiciones. Acuérdense que estas Qs son las coordenadas generalizadas y también son funciones de la velocidad. Bueno, es evidente, pues la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces quiere decir que esta t que yo les presento aquí es una función que depende de las coordenadas generalizadas y que también depende de las velocidades generalizadas. Creo que es claro entender esto. La energía potencial, como todos sabemos, pues depende de las posiciones. Entonces, la energía potencial únicamente dependería de la posición como tal. Bueno, ¿qué es lo que pasa después? Bueno, pues Lagrange se da cuenta que la energía cinética y la energía potencial, al depender de las coordenadas generalizadas y de las velocidades generalizadas, pues la sustituye aquí, en este diferencial. Entonces lo que tenemos que sacar es el diferencial de t y el diferencial de u. No olvidar que son funciones de varias variables y tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, a ver, que no nos sorprenda lo siguiente. Muy rápido, que no nos sorprenda. Por ejemplo, si la energía cinética, por ejemplo, depende de Q1, y depende también de Q1 punto, entonces, cuando yo saco el diferencial de la energía cinética, yo tendría que colocar la parcial de T con respecto de Q1 como tal, por el correspondiente diferencial, más la parcial de T con respecto de Q1 punto con el correspondiente diferencial. Entonces, esto mismo es lo que vamos a hacer en un rato, o es lo que ustedes van a observar en un ratito más, porque son funciones de varias variables. Entonces, si diferenciamos estas dos, pues nos va a quedar así. Se ve un poco árido, pero bueno, trataré de hacerlo ligero. Esto que observan aquí es el diferencial que yo puse hace un ratito. Observen que aquí hay una sumatoria, ya la esperábamos, ¿no? Pues esperábamos esta sumatoria, por lo que habíamos platicado, derivamos respecto de la coordenada generalizada y aquí derivamos respecto de la, en este caso, velocidad generalizada. Si hacemos un arreglo, esto que estoy diciendo parecería ser muy simple, no lo es así, pero si hacemos algunos arreglos, podemos mostrar que este dt se puede convertir en este que estoy presentando aquí. Ojo, aquí me aparece solo el diferencial de la energía cinética. Y me va a representar la coordenada generalizada del 1, coordenada generalizada 2, hasta n, dependiendo cuántas tengamos. Entonces, observen esto que aparece aquí. Este es el diferencial de la energía cinética. Si hacemos lo mismo con la energía potencial, como nada más depende de la pura posición, acuérdense, de la pura posición, pues únicamente vamos a tener que derivar respecto de la posición. Entonces, ustedes se acuerdan, a ver si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era decir, oye, acuérdate que el diferencial de la cinética más la potencial, pues era 0. Entonces, lo que tendría yo, o bien poner dt más du igual a 0. Entonces, lo que tengo que hacer es que en lugar de dt, pues meta este, y en lugar de du, pues meta este. Entonces, si nosotros hacemos eso, simplemente en el sistema del que yo estoy platicando, si hacemos eso, ¿qué nos va a quedar? Bueno, veamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos dos, dt y du, la vamos a meter a la expresión anterior, y al meterla y reordenarla, es decir, vamos a incorporar esta parte, déjenme nada más colocarlo así de una manera muy rápida. Ajá. Si yo coloco esta parte y coloco esta parte en el diferencial y los junto, los agrupo, nos va a quedar
esta expresión. Ahí está. Ajá. La pregunta, oye, ¿qué rayos? ¿Por qué es 0? Ah, bueno, no se preocupen. Lo que pasa es lo siguiente. Si ustedes observan, estas dos expresiones, la de dt y la de du, cuando yo las sustituyo, voy a hacerlo, cuando yo las sustituyo en el dt más u igual a 0, es como si pusiera lo siguiente. Es como si pusiera la sumatoria y voy a colocar todo, ¿no? Que vendría siendo la derivada en el tiempo de la parcial de t con respecto de q y punto menos la parcial de t con respecto de qi. Y como voy a sumar a u, sería más la parcial de u con respecto de qi. Y si se dan cuenta que dq es factor común, aquí está dq y s. Esto tiene que ser igual al 0. Y si esto es igual al 0, la única manera para que esto sea cierto, pues es que este corchete sea 0. Y entonces, si esto es 0, nos da una ecuación fantástica, que es la que se encuentra aquí arriba. Esta que les presento. Si ustedes observan, es una ecuación diferencial en donde tiene a la energía cinética como variable dependiente y la energía potencial. Nosotros podemos compactar un poco más esta ecuación definiendo una cosa muy interesante que se llama función de Lagrange o Lagrangiana. Simplemente decimos, oye, si a t menos u le ponemos L, ¿qué pasa? Bueno, pues no es tan complicado. ¿Por qué? Porque si sustituimos aquí el valor de t, el valor de t y el valor de u, así como lo definimos, esta ecuación que les presento toma la forma que está aquí abajo. Esta. Y esta es la ecuación de Lagrange con la que vamos a trabajar de aquí en adelante. Es decir, es una ecuación diferencial en donde tenemos que sacar una L llamada función lagrangiana o lagrangiano, y ese lagrangiano no es otra cosa que la diferencia entre la energía cinética y potencial. Alguien va a decirme, oye, ¿pero qué no me dijiste que la energía cinética más la potencial era igual a una constante? ¿Por qué le pusiste una resta? Bueno, lo que pasa es que la naturaleza de la expresión me hace que al colocarlo como una resta, se haga más compacta la ecuación, que es la que ustedes ven en la parte de abajo. Bueno, pues ¿qué creen? De aquí en adelante vamos a chambear con esta ecuación que se encuentra abajo. Cosas interesantes, muy interesantes que les quiero decir. Noten que está igualada a 0. Rayos. ¿Y por qué está igualada a 0? Bueno, pues no se les olvide el origen. No se les olvide que venimos de el diferencial de la energía cinética más la potencial. Y como esto es una constante, esto debe ser igual al 0. Ah, caray, pero si las energías son una constante, quiere decir que no hay disipación. Y si no hay disipación, estamos hablando de que el sistema tiene que ser conservativo. Evidentemente, no todos son conservativos, pero la expresión de Lagrange que les muestro aquí es para sistemas conservativos. Es decir, no tenemos fuerzas de excitación, no tenemos amortiguadores que disipen la energía. Solamente me va a servir para conservativos. Oye, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si tengo un sistema forzado? ¿Qué pasa si hay fricción? ¿Qué pasa si tengo amortiguadores en un auto, por ejemplo, que no me va a servir? Bueno, tenemos que modificar un poquito el tratamiento. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, pues que ahora debemos entender que el diferencial, observen, tenemos que entender, permítame tantito, tenemos que entender que el diferencial de la energía cinética más la energía potencial, pues no es 0, es diferente de 0, debe de ser igual a algo, y como es un diferencial, pues debe de ser igual a pues un cachito de trabajo, ¿no? Digo porque pues no es conservativo. Entonces, cuando esto ocurra, el sistema no será conservativo y la ecuación tendrá que cambiar. Ah, pues ¿qué creen? Pues les presento esa modificación. Ya mero terminamos esta parte árida, ¿eh?
Entonces decimos que para sistemas no conservativos, ¿qué creen? Pues el diferencial de la suma, que ya comentamos, debe de ser igual a un pedacito de trabajo. Este diferencial tiene un sentido un poquito distinto al que todos conocemos. No quiero envolver mucho en este concepto, simplemente quiero mencionarlo, que se entienda un poquito, porque si no sería como que necesaria otra charla, ¿no? Este es un pedacito de trabajo y es conocido como trabajo virtual. Es decir, dice, bueno, imagínate que tú aplicas un pequeño desplazamiento, un desplazamiento virtual, a lo mejor imaginario, y vamos a calcular el trabajo que hace la fuerza o el momento en ese desplazamiento. Vamos a practicarlo en un ratito más para que sea un poquito mejor entendido. Y entonces definimos ese desplazamiento de la siguiente manera. Pongo una sumatoria porque no nada más hay una sola fuerza actuando. Esta Q correspondía a lo que le llamamos las fuerzas generalizadas. Entonces, ¿cómo escribiría yo la ecuación de Lagrange? Pues quedaría de la siguiente manera. Quedaría la derivada con respecto del tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto de Q punto, porque así está, la coordenada, es decir, de la velocidad generalizada, menos la parcial de la lagrangiana respecto de Q y y esto va a ser igual a las fuerzas generalizadas. Pueden ser, insisto, fuerzas externas, pueden ser fuerzas de disipación de energía. Ojo, si Q es igual a 0, tenemos sistemas conservativos. Si Q es distinto de 0, entonces son no conservativos. Muy bien. Bueno, entonces, ya sabemos cómo funciona Lagrange. Ya sabemos que parece ser que nos tenemos que olvidar un poquito de los vectores. Pero no olvidar que la ecuación de Lagrange depende pues, de la función lagrangiana y quedamos que era la energía cinética menos la potencial. Acuérdense que le puedo poner B o U. Y entonces me gustaría muy rápido que recordáramos cómo calcular la energía cinética y cómo calcular la energía potencial de algunos cuerpos. Muy rápido. Es así como que vertiginoso. Antes. Yo quisiera mostrarles algunos modelos. Fíjense, antes. La dinámica de Lagrange permite modelar cosas tan complejas como esta. Bueno, aquí es una simplificación, pero tenemos una máquina de herramientas, un torno. Aquí está la herramienta, la pieza de trabajo, la torre. Bueno, esta idealización de un torno lo podemos representar de esta manera. Esta que se encuentra aquí sería nuestra herramienta de corte, perdón, la pieza de trabajo, aquí está la pieza de corte, aquí está la herramienta como tal, aquí está la torre, y observen que necesitamos sistemas elásticos y necesitamos un sistema que emule una disipación de energía, que en este caso sería el amortiguador. Esta vendría siendo la bancada como tal, con sus correspondientes características como longitud, masa, módulo de densidad, momento de inercia. Entonces, observen, el objetivo de esta imagen es que cuando ustedes vean bloques como este, con resortes y amortiguadores y barras, no digan, no, pues es que eso cuándo se va a aplicar. Lo que pasa es de que este sería la modelación de un maquinado de este tipo. Es decir, hicimos una idealización para poder hacer la modelación correspondiente. Bloques, resortes y amortiguadores, para aquellos que en sus universidades ya llevaron sus cursos de vibraciones, el profe siempre hablaba del sistema bloque, resorte, amortiguador. Y decían, ay, pero yo en la chamba, ¿cuándo voy a usarlo? Pues, ¿cuándo voy a ver allí en la industria un bloque colgando del techo, ¿no? Vibrando. No, pues yo quiero algo práctico, algo más serio. Y bueno, realmente estos bloques con los que ustedes trabajaban en esos cursos son idealizaciones de máquinas reales. Observen la siguiente. Esto me encanta, ¿eh? O sea, es la idealización de una persona en donde aparecen los bloques, en este caso, me representan pues, la masa, en este caso, de los pies, en este caso, las piernas, la cadera, el tórax, los brazos,
y las rigideces, los resortes, emulan, en este caso, la columna, ajá, emulan también inclusive la elasticidad de las piernas. Es más, hasta la cabeza y los ojos están aquí. Fíjense cómo esto que les estoy presentando solamente es una idealización de cómo se comporta o cómo está el cuerpo humano, ¿no? Y hay sus coordenadas generalizadas, por supuesto. Entonces, la moraleja sería, así muy rápido, cada vez de que ustedes estén tratando con bloques, resortes, amortiguadores, no se desesperen, no se angustien, realmente es la idealización de un sistema muy complicado, muy complejo. Y si saben hacer esos análisis dinámicos, créanme que van a poder modelar pues casi cualquier cosa. Y además tenemos ya la herramienta de la dinámica analítica, que es poderosísima. Este que voy a presentar también ayuda mucho, es un esquí, y van a observar que se puede modelar pues con un sistema de resortes por ahí, un sistema de bloques, cuya chamba pues es servir de herramienta para la persona que hace este deporte o se transporta de esta manera. Muy bien. Bueno, entonces ya quedamos que la ecuación de Lagrange como que depende de las energías, cinética, energía potencial. Otra cosa interesante, los momentos de inercia. Sí me gustaría recordarlo, porque acuérdense que tanto Newton como las energías necesitan esto. Los momentos de inercia son características muy importantes. Ustedes recordarán en sus cursos de mecánica de materiales que hablaron de momentos de inercia de áreas. ¿Qué diferencia había? Bueno, lo que pasaba es que en esos cursos ustedes decían, no, pues es la integral, en este caso, de x cuadrada de a, o tenían la integral de y cuadrada de a, o tenían la integral de r cuadrada de a. La diferencia es el diferencial, pero ambos más o menos tratan de dar algo semejante. Cuando ustedes utilizaban los momentos de inercia de área, se los aplicaban cuando analizaban pues, flexión. Entonces, esta inercia de área da algo así, más o menos como una resistencia que opone un área a doblarse. Es decir, si tienen, por ejemplo, un IX, un valor numérico, por ejemplo, permítanme, déjenme quitar tantito, un valor numérico, por ejemplo, tienen ustedes IX igual a 7, por ejemplo, tienen IY igual a 4, si son de área, esto que indicaría que como que tiene una tendencia más grande de poder girar alrededor del eje X, un área. Los momentos de inercia de masa tienen más o menos la misma interpretación. Los momentos de inercia de masa, a diferencia de los de área, ahora tienen, pues evidentemente, en este caso, diferencial de masa, en lugar del diferencial de área que nosotros ocupábamos en mecánica de materiales. ¿Qué dice esta integral? Bueno, esta integral me dice, el número que me da, me indica la resistencia que opone un cuerpo a ser acelerado angularmente. Entonces, fíjense, cuando ustedes tienen, por ejemplo, déjenme cambiar de color porque no se ve muy bien. Cuando tienen, por ejemplo, ustedes, fíjense, imagínense que tienen, no lo sé, una barra, y la agarran de aquí y quieren que gire hacia acá, como que opone más resistencia que si ustedes a la misma barra la agarran de aquí y hacen que gire. Parece ser entonces que el momento de inercia aquí es hagan de cuenta I1, y aquí le pongo I2, parece ser entonces que este es más grande que I2, porque me da más resistencia a acelerarlo angularmente. El momento de inercia de masas es muy importante y aparecen las ecuaciones tanto de energía, aparecen las ecuaciones de Newton y va a aparecer en las ecuaciones de Lagrange. Por eso es importante recordarlos. Bueno, en la tabla de la derecha, aquí en la tabla que estoy colocando, aparecen los momentos de inercia de algunas figuras muy típicas. Evidentemente, si ustedes no tienen la fórmula, pues hay que calcularla con esta integral, que puede ser es una integral de masa.
Aquí aparece el momento de inercia de una barra, observe, aquí es muy rápido, se observa que es un doceavo de ml cuadrada, dice IG, es decir, que si ustedes agarran la barra en el centro, fíjense, si ustedes agarran, déjenme, es que esto no me permite cambiar rápido de color, si ustedes agarran la barra aquí en el centro, en esta parte, y hacen que quiera girar, pues esta resistencia que opone es un doceavo de ml cuadrado. Si tienen un disco como este y quieren que gire alrededor de este eje, pues lo van a calcular de esta manera. Si tienen una esfera, aguas porque vamos a ocupar esferas y discos, una esfera, si quieren que gire alrededor del centro de masa, pues lo vamos a calcular así. Si tienen un cilindro, pues ahí está. Y todos sabemos que los momentos de inercia, si los queremos calcular respecto de un eje que no es su centro de masa, podemos utilizar el famosísimo teorema de Steiner, o también llamado teorema de ejes paralelos. Quizá lo recuerden así. Decían ustedes, el momento de inercia alrededor de un cierto eje O era el momento de inercia, le ponían así en estática, centroidal, más el área por d cuadrada. Ahora nada más les voy a cambiar la masa por el área y aquí voy a colocar el momento de inercia, pero de masas, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes hacían allá en sus cursos de estática. Muy bien. Bueno, pues entonces, pues ya estamos listos, ¿no? Ya sabemos qué es el momento de inercia y lo vamos a utilizar para este vertiginoso desarrollo o recordatorio que vamos a hacer de las energías, porque pues dependemos de ellas para los análisis. Y recordamos, rapidísimo, veamos, ¿cómo rayos se calcula la energía cinética? Bueno, pues si un cuerpo está en traslación, como este caso, pues la básica, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad, pero del centro de masa al cuadrado. Oye, si tengo rotación alrededor de un punto fijo, como ya hemos quedado, pues fijo este lugar y acuérdense que el centro de masa tiene velocidad, por lo tanto va a tener energía cinética traslacional, pero también va a tener, vean, traslacional y también va a tener rotacional. Entonces quedaría de esta manera. Recordar que la energía de rotación, en lugar de ser un medio de masa por v cuadrada, es un medio del momento de inercia por la velocidad, pero angular. ¿Bien? Doctor, perdón que lo interrumpa, no se Sí. está viendo lo que está escribiendo. Ok. A ver, hace un ratito hice algunas anotaciones, ¿sí se vieron? Sí, eso sí, Ah, pero ya en ah, este último bloque no se vio nada. oh, perfecto, gracias. Ok, entonces, a ver, no sé, ¿esto sí se alcanza a ver? No, Puse una palomita, ¿no? no. A ver, vamos a ver entonces. A ver, ¿mi cursor se ve aquí? Como que está congelada la pantalla. De hecho, si intentara moverla, la diapositiva tal vez no lo veamos nosotros. A ver, estos trazos que hice, ya cambié de diapositiva, no sé si estos trazos se ven. No, no. A ver, Tal permítame vez si entonces. deja de compartir pantalla y vuelve a Sí, entrar. a ver, voy a... no sé si se ve. Ahí sí ya se ven los trazos que hizo. No sé si puede intentar otra vez. Ok, Sí. a ver. Bueno, pero esta parte sí se alcanzó a ver, ¿verdad? Esa sí, Esta, sí, o sea, sí se ve ahí el color amarillo, ¿verdad? sí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces así nada más muy rápido, así. El momento de inercia, como yo les decía, me da la resistencia a acelerarse angularmente. Y entonces, aquí lo único que digo es de que si esta barra la ponen a rotar respecto de este centro, su momento de inercia la podemos calcular de esta manera. No sé si ahí se notan, si se notan los trazos. Sí se ven. Perfecto. E igual aquí, si hacemos rotar el disco alrededor de este eje, su momento de inercia sería esta, de una esfera, acuérdense que la vamos a calcular, la vamos a analizar posteriormente. Entonces, esos momentos de inercia son importantes para posteriormente colocarlos en las energías cinéticas principalmente. Bien, entonces,
A ver, no sé, aquí sí, déjenme ver si voy a hacer un trazo, no sé si se alcanza a ver, se alcanzan a ver por ahí, Daniel. ¿Esto se alcanza a ver? Sí, Perfecto. Entonces, si estamos en traslación, pues simplemente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad del centro de masa. Si estamos en rotación alrededor de un punto fijo, pues un medio de la masa, de la velocidad del centro de masa, más la energía cinética de rotación. No se les olvide que la de rotación es momento de inercia por omega cuadrado, un medio. En lugar de decir un medio de masa por la velocidad al cuadrado, es un medio del momento de inercia, que ya sabemos que es, por la velocidad angular. Y en el movimiento plano general, bueno, pues como tiene en este caso traslación y rotación, acá está, esta es la traslación y esta es la rotación, pues la energía cinética es la suma tanto de la energía cinética de traslación como la de rotación. Muy bien. Entonces, bueno, ya estamos listos para poder eh, entrar ya a esta parte. Muy bien. Déjenme poner esto hacia acá. Ahí está. Bueno, pues, a ver, muy rápido. Ahora sí que para como que practicar, ¿no? Antes de empezar algún problema en específico, sí me gustaría rápidamente que pudiéramos practicar. ¿Practicar en cuanto a qué? ¿Cómo calcularíamos la energía cinética? Insisto, yo voy a hacer aquí algunos trazos y esta información toda se las voy a pasar. Bien, por ejemplo, imagínense que nos piden sacar la energía cinética de este disco. Imagínense que este sea un disco delgado. Entonces, si es un disco delgado, yo me doy cuenta de varias cosas. Observen que es un disco y que se encuentra alrededor de un punto fijo. Entonces, este es el punto fijo. Observen que cuando esto rota, si esto pudiera rotar con una omega, estarán de acuerdo conmigo que aquí va a tener una velocidad. Esta sería la velocidad del centro de masa. Ajá. Entonces, nuestra energía la podemos calcular de una manera más o menos sencilla y quedaría de la siguiente manera. Quedaría la energía cinética tendría que ser igual a un medio de la masa del disco, perdón, de la masa del disco, es un medio de la masa del disco por la velocidad de su centro de masa al cuadrado. Oye, ¿pero qué crees? Pues aparte también gira. Ah, pues entonces será más un medio del momento de inercia, que en este caso IG es el momento de inercia centroidal, por la velocidad al cuadrado. Así de fácil. Bueno, pero si queremos desarrollar un poquito más, podemos escribirlo de la siguiente manera. La energía cinética es igual a un medio de la masa, la velocidad del centro de masa, a ver si se acuerdan, la velocidad vectorialmente es omega cruz R, cuando un cuerpo está en rotación. Pero en el plano, la velocidad podemos ponerla simplemente a omega por el radio. Entonces, yo podría poner que la velocidad es omega por el radio, pero va al cuadrado. Entonces, tendríamos que colocar omega cuadrado por el radio cuadrado, más un medio del momento de inercia del disco. El momento de inercia de un disco delgado es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Esto yo lo obtuve de la tablita que yo les mostré. Entonces aquí lo podría yo calcular bien fácil. Sería, vamos a ponerlo así, es un medio de m por r cuadrado. Todo por omega cuadrado. Si ustedes observan, omega cuadrado es factor común. Entonces yo podría poner, o lo podría sumar directamente, ¿no? Yo tengo m, r cuadrado omega, m, r cuadrado omega y puedo sumar. Entonces aquí tendría yo, tengo un medio, entonces tengo aquí, es un medio más un cuarto, ¿no? En este caso, este es un cuarto, este es un medio, entonces serían 3/4, ¿no? Entonces el resultado serían 3/4 de m, r cuadrada, omega cuadrada. Y listo, ya calculamos la energía cinética de este disco. La calculamos como una combinación de
energía cinética de traslación y rotación, porque así es su movimiento. ¿Ok? Bueno, haríamos lo mismito acá con la barra, así como que muy rápido, no me voy a tardar demasiado. Para nuestra barra nos quedaría de la siguiente manera. Aquí hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. La energía cinética sería entonces un medio de la masa de la barra por la velocidad del centro de masa de la barra. Lo voy a colocar ahorita así, al cuadrado, más, en este caso sería un medio del momento de inercia, le voy a poner I o J, el momento de inercia centroidal por la velocidad angular. Rapidito, me va a quedar entonces como sigue. Esto sería un medio de M. La velocidad, bueno, acuérdense que aquí la velocidad es omega por el radio. En este caso el radio es L medios. Entonces, quedaría pues L cuadrado sobre 4 por omega cuadrada. Esto es omega por el radio, pero al cuadrado. Más un medio. Y el momento de inercia de una barra, ya lo vimos hace un rato, es un doceavo de M L cuadrada por omega cuadrada. Bueno, aquí podemos simplificar, etcétera, etcétera, y ya nos va a dar el momento de inercia simplificado. Ajá. Entonces, no es tan complicado, es bastante rápido, pero lo que quiero es que practiquemos más o menos cómo irlo calculando. Muy bien. Bueno, pues listo. ¿Y qué onda con la energía potencial? Bueno, rapidito, veamos lo siguiente. La energía potencial, bueno, nosotros la conocemos como masa, gravedad por altura. En este caso, cuando un sistema, si el sistema de referencia, por ejemplo, déjenme cambiar aquí de color para que vean, si es el sistema de referencia, el centro, dense cuenta que el centro de masa, cuando esta barra subió, cuando esta barra se movió o rotó en el sentido contrario al reloj, el centro de masa subió. Cuando sube, solemos decir que tenemos una energía potencial positiva, y entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. Aquí la energía potencial tendría que ser igual a la masa por la gravedad, por la diferencia, por esta altura, cuánto sube. Y bueno, no es tan complicado. Por lo siguiente, muchachos, que vean, aquí tengo L medios, y esto que sube sería L medios coseno de teta. Este cateto. Por lo tanto, esto que sube sería L medios menos este cateto. Entonces quedaría L medios menos L medios coseno de teta. O bien lo puedo poner así, L medios por 1 menos el coseno de teta. ¿Y qué creen? Ya estuvo. Así calculamos nuestra energía potencial. Y dense cuenta que en esta parte tenemos pues algo semejante. Igual sube más o menos lo mismo. Entonces ya no voy a calcular. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo que sucede es de que ahora el cuerpo baja. Y si baja, entonces nuestra energía potencial, le vamos a colocar un signo negativo por convención, ya lo hicimos acá, sería masa por gravedad. Ajá, pero ahora, ¿cuánto baja? Bueno, esto que baja X, vean muchachos, esta X es L menos L coseno de teta. Entonces, yo lo podría poner sin problemas como L o por 1 menos coseno de teta. Ahí está. Esto es interesante. Muy bien. Bueno, pues una nota, yo sí quiero hablar un poquito de lo siguiente. Cada vez de que nos aparezcan cosenos y senos en los modelos, cada vez de que nos aparezcan esos cosenos, la verdad es que las ecuaciones diferenciales se convierten o se hacen más, pues muy bruscas, y muchas veces se desea simplificar un poquito. En algunas ocasiones se utilizan algunas aproximaciones de las funciones trigonométricas, solo para recordar, así como para recordar. Quizás ustedes se acuerden de las series de potencias, en específico de las series de Taylor. La serie de Taylor me permite aproximar algunas funciones. En este caso vamos a tratar de hacerlo así. Voy a aproximar voy a recordar cómo se aproxima la función coseno. A ver si ustedes se acuerdan. El coseno de teta es aproximadamente 1 menos teta cuadrado sobre 2 factorial más teta 4 entre 4 factorial
menos teta sexto entre 6 factorial y así nos vamos. La pregunta es, bueno, ¿por qué este tipo está poniendo esto? Ah, pues fíjense, evidentemente el coseno debe ser igual a todo esto hasta infinito. Pero si nosotros cortamos, aquí, nosotros cortamos nada más, por ejemplo, hasta aquí, de aquí para acá, el 1 menos coseno lo podría representar de otra manera. Si teta cuadrado sobre 2 lo paso del lado izquierdo, me va a quedar teta cuadrado, oh, salió muy feo, espérenme tantito, me va a quedar de la siguiente manera. Si lo paso del lado izquierdo, nos quedaría teta cuadrado sobre 2 y quedaría 1 menos coseno de teta. Insisto, corté lo que habíamos comentado. Y si ustedes observan, 1 menos coseno de teta aparece aquí en energía potencial y aparece aquí. Es decir, que podríamos aproximar con un buen grado el 1 menos coseno de teta como teta cuadrada entre 2. Entonces, si hacemos eso, puede simplificar, les digo, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones puede ser una ventaja. La energía potencial, entonces puedo ponerla como m, g, l medios, y en lugar de 1 menos coseno pongo teta cuadrada sobre 2. Insisto, puede ser importante en muchos aspectos. Insisto, es una aproximación, lo correcto sería dejarlo completo. Aquí sería teta cuadrada sobre 2. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular energías cinéticas, sabemos cómo calcular energías potenciales, y pues estamos listos, ¿no? Estamos listos. Y empezamos. Este problema, aunque se ve pero muy básico, y van a decir todos, no, ese problema yo me lo eché por ahí en la preparatoria o es muy básico, me gustaría iniciar con este, porque vamos a partir de aquí a tener un consenso de qué va a pasar cuando tengamos una masa que soporta un elemento elástico. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Entonces, van a ver que es muy sencillo, muy sencillo empezar. De entrada, tendríamos que empezar diciendo, a ver, este sistema que les presento es un sistema de un grado de libertad. Ajá. Doctor, hay un estudiante que levantó la mano. Ok, sí, adelante. No sé si... Okay. Sí. Le voy a dar la palabra. Sí, cómo no. Ya puedes desactivar. Ya está. Buenas tardes, doctor. Soy Javier Roldán. Sí, ¿qué tal, Javier? Doctor, aquí una pregunta en la serie de Taylor. Sí. ¿Qué pasa con el factorial al momento de sustituirlo? Lo que pasa es que 2 factorial es 2 por 1, entonces 2 por 1 es 2, sí. ¿no? Sí, gracias, doctor. Sí, ok. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, veamos. Este es un sistema de un grado de libertad, pero fíjense, es una chulada porque aunque sea muy sencillo, nos va a quitar muchísimo trabajo después. Vamos a suponer, muchachos, todos, vamos a suponer lo siguiente. Así como vemos todos al sistema, se supone que ya la masa está quietecita. Oigan, y si está quieta es porque el resorte ya se deformó. Es decir, originalmente este canijo resorte estaba así, pero cuando le colgamos la masa, ya el resorte hizo esto. Esto es muy importante entenderlo. La pregunta, ¿y por qué? Pues porque la verdad es que el resorte, desde que no estaba deformado hasta que llega al equilibrio, bajó una cierta cantidad. Y de aquí en adelante ya vamos a empezar a medir, en este caso, el movimiento. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque yo podría decir que de aquí hacia acá voy a comenzar a medir el movimiento. Y esa sería mi X. Esta sería la posición de equilibrio. Bien, entonces, bueno, de entrada, ¿qué tengo que decir de este sistema? Pues no tanto. Es un sistema de un grado de libertad. Entonces, es un sistema de un grado de libertad. Bueno, en cuanto a coordenadas generalizadas, o quién es su coordenada generalizada, bueno, pues no es tan difícil, pues es X, ¿no? No hay de otra. Su coordenada generalizada, en este caso Q, pues tiene que ser X. Y listo. Bueno, entonces, si esto es cierto, pues vamos a aventar, en este caso, pues la ecuación de Lagrange. La ecuación de Lagrange es, o la puedo escribir como sigue.
sabemos que la derivada en el tiempo de la parcial de la lagrangiana, en este caso, x punto, porque es la coordenada generalizada, menos la parcial de la lagrangiana respecto de x, y esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es un sistema conservativo, no hay fuerzas de excitación. Ya en un rato más hablaremos de cómo hacerlo con fuerzas de excitación. Muy bien. Bueno, pues listo. Empezamos con la lagrangiana. Calculamos entonces la lagrangiana. No se les olvide que es la energía cinética menos la energía potencial. Y aquí vienen cosas bien reveladoras. Energía cinética. Bien. ¿Cómo se mueve el cuerpo o cómo se comporta el cuerpo? El cuerpo, pues es un bloque que únicamente se traslada. Por lo tanto, nada más va a tener energía cinética de traslación y sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad, no se les olvide que si x es la posición, la derivada con respecto del tiempo es la velocidad, o bien x punto. Entonces voy a asumir que todos conocemos esto y quedaría entonces simplemente como x punto cuadrado. Esa es la energía cinética de traslación, la única que hay, no hay de otra. Bien, energía potencial. Y aquí es bien interesante. Bueno, hay un resorte y el resorte debe de tener una energía. Simplemente para recordar, si el resorte es lineal, entonces sigue la ley de Hooke. No se les olvide que el trabajo es fuerza por distancia, siempre y cuando éstas sean constantes y vayan en la misma línea. Es el producto punto. Pero cuando tenemos fuerzas variables, el trabajo es la integral de la fuerza por lo que avanza. Entonces, así muy rápido, yo diría que la integral, en este caso la fuerza es variable porque conforme la deformación cambia, la fuerza cambia. Si esto lo metemos a esta integral, quedaría kx de x, y si lo integramos es kx cuadrada entre 2. Entonces, recordar que esta es la energía cinética de un resorte. Ah, pues si tengo un resorte, pues ¿qué le voy a poner, no? Lo que le voy a poner entonces sería, pues, la energía cinética. Perdón, energía potencial. Oigan, ¿pero qué creen? El resorte se deformó desde aquí, bajó x0 y sigue bajando x. O sea que el resorte lleva una deformación y la voy a colocar así. Sería un medio de k, así, tal cual. Pero, o sea, la verdad es que se deformó desde que no estaba deformado hasta que baja al cuadrado. Esta es su deformación realmente completa. Bien, ¿qué más? Oye, pues a mí me dijeron que si un cuerpo con masa sube o baja, pues tengo que calcularle su energía potencial. Y entonces, notemos lo siguiente. Vean, como el cuerpo, si tomamos como referencia este punto donde está mi cursor, el cuerpo baja, y acuérdense que con esa referencia, la energía potencial la vamos a considerar negativa. Sería menos masa por gravedad. Oye, pero realmente bajó x0 y x. Entonces quiere decir que baja x sub 0 más x. Perfecto. Energía cinética y energía potencial. Lo hicimos. Tenemos ya las energías cinéticas y potenciales y estamos listos ¿para qué? Para calcular la lagrangiana. Que la verdad nada más tenemos que restarla, O sea, no tenemos que hacer otra cosa. Entonces, déjenme quitar esto. Muy rápido. Si yo escribo la lagrangiana, me va a quedar como sigue. Lo único que voy a hacer es restarlas, como ya quedamos, sería la energía cinética, quedó un medio de la masa por x punto cuadrado, menos, o sea que quedaría aquí menos un medio de la k por x sub 0 más x al cuadrado, más, porque el menos de la energía potencial sería m g x sub 0 más x. Listo, ya quedó la lagrangiana. Esta lagrangiana le vamos a poner la ecuación 2. Muy bien, pues ya, lo único que nos queda es, pues la ecuación de Lagrange,
ya está lista, aquí está. ¿Y qué creen? La ecuación de Lagrange es la fábrica de ecuaciones diferenciales. Lo que tengo que hacer es alimentar a la ecuación de Lagrange con la lagrangiana y me va a aparecer automáticamente una ecuación diferencial. Es así como cuando van a la panadería en la noche y van por los bolillos, ¿no? O sea, salen rapidito. Lo único que tienes que hacer es alimentarla con masa y con un buen panadero. Entonces, en este caso, Doctor, sí, levantaron aquí la mano. sí, ¿Quieren cómo no. atenderla? ¿Sí? Sí, 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 cómo no. Voy, un segundo. Adelante, Jesús Ángel Galindo. Sí, sí, Jesús, ¿qué tal? Sí. ¿Cuándo acaba la conferencia? Bueno, es un taller y termina a las 6, pero bueno, pues si es necesario o si ustedes lo requieren, podemos terminar antes. ¿Esa sería la pregunta? Es que mi mamá va a ir al centro. Ah, ok, ok, ok. Bueno, no te preocupes, puedes abandonar cuando lo necesites, no pasa nada. Ok. Muy bien. Hay otra pregunta de José Manuel Espinosa Rocha. Sí, cómo no. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal, José Manuel? Mi pregunta es en el primer término de la energía potencial. Sí, a ver, ahí como que se cortó un poquito, pero a ver si sigues. Sí, ese primer término donde está un medio de K por X0. Sí. ¿Ese cómo se obtuvo o por qué lo puso ahí mismo con la potencial? Ah, ok, o sea, ¿cómo obtuvimos este término en la energía potencial? Bueno, a lo mejor no me expliqué bien. Muy rápido. A ver, así rapidito. Hablemos un poquito de energía potencial. Bueno, la energía potencial, ajá, depende, o cómo la podemos encontrar. Un cuerpo tiene energía potencial a partir de su posición. Por ejemplo, todos sabemos que la energía potencial gravitacional de un cuerpo que se encuentra a una cierta altura es masa, gravedad por altura. Por ejemplo, imagínate que este es el nivel de referencia. Aquí tienes un cuerpo de masa m y aquí tienes una altura. Se dice entonces que tiene una energía potencial H. La pregunta, ¿por qué le llaman energía potencial? Bueno, lo que pasa es de que si este cuerpo lo bajas a este lugar, independientemente de qué trayectoria uses para bajarlo, el trabajo que hace es siempre mgh. Siempre, siempre, siempre. Eso se dice entonces que la energía potencial viene de un campo conservativo. Así se le dice. Bien. ¿Qué otro objeto tiene energía potencial? Ah, pues los resortes lineales, por supuesto. Los resortes. ¿Por qué los resortes? Bueno, pues porque si la fuerza de un resorte es K por X, fíjate, ve. Imagínate que tengas un resorte así, o puede ser que lo tengas así. Imagínate que tengas un resorte así. Es decir, no importa cómo tengas el resorte, no me importa la trayectoria que siga para deformarse. ¿Qué crees? Que el trabajo, ajá, es la integral de kx de x y te queda kx cuadrada entre 2. Y como observa que x no depende de la forma que tenga, también es un trabajo independiente de la trayectoria. Si es un trabajo independiente de la trayectoria, se dice que también viene de un potencial y se llama energía potencial. En resumen, las energías potenciales solo dependen de las posiciones, como por ejemplo el MGH y cómo inicia y cómo termina la deformación de un resorte. Bueno, de entrada, la energía potencial, así, la energía de entrada, la energía potencial de un resorte es igual a un medio de K por lo que se deforma al cuadrado. Bien, en nuestro caso,
teníamos un resorte, imagínate que este es el resorte original, pero cuando tú al resorte le cuelgas una masa, ¿estás de acuerdo que ese resorte ya se deformó? Entonces, este resorte ya se deformó un X sub 0. Ajá. Y si la masa todavía, aquí está en reposo, pero si la masa se mueve, y anda hasta por acá, ¿qué sucedió? Ahora se estiró esta parte. Entonces, si la energía potencial necesita la deformación, ¿estás de acuerdo que el resorte así no estaba deformado? Cuando le colgamos la masa, se deformó X0. Y si el resorte baja, se deforma un X adicional. Por eso aquí pusimos la deformación total. La deformación por haber bajado por el propio peso el bloque, más la deformación dinámica. No sé si esa es la pregunta. Sí, doctor, sí, ya me quedó bastante claro. Sí, Muchas seguro. gracias. Sí. Si no va de vuelta, no te preocupes, no te preocupes. Digo, la idea es que pues estemos todos a gusto y estemos aprendiendo todos, ¿no? Y que pues la estemos pasando bien. Muy bien. Ok. Bueno, pues ya está. Pues ya tengo la lagrangiana. ¿Y qué creen, muchachos? Fíjense, esta lagrangiana es una característica bien especial de todos los sistemas. Es como si fueran sus datos de placa, ¿eh? Como cuando ven un motor eléctrico que tiene sus datos de placa, como si fuera su acta de nacimiento. Es decir, todo lo que se mueve tiene su lagrangiana. Y esa lagrangiana, cuando la metemos a las ecuaciones o a la ecuación de Lagrange, produce ecuaciones diferenciales y lo más interesante es de que al resolverlas comprendo completamente el movimiento. Por eso es tan grande esto, porque este es el acta de nacimiento del sistema dinámico. Pero hay otra pregunta de Marco Ortiz. Sí, Marco. Sí, adelante. Parece que bajó Parece que no. La mano. Sí, muy bien. Al final no. Ok, bueno, a ver, entonces vamos a meterla. ¿Qué necesita? ¿Qué necesito para alimentarla? Sacar la parcial de L respecto de X punto. Lo hacemos. Pues sería, rayos, sería la parcial sería, a ver, veamos, sería la parcial de la lagrangiana respecto de X punto. Ojo, respecto de X punto. Entonces, en toda esta lagrangiana, yo me doy cuenta que X punto solo está aquí. Entonces, si derivo respecto de X punto, quedaría M X punto. ¿Qué más pide la lagrangiana? Pide que luego lo derive respecto del tiempo. Pues entonces a esto lo voy a derivar con respecto del tiempo. Es decir, la parcial de la lagrangiana respecto de X punto, es decir, estoy derivando respecto del tiempo. Entonces M no cambia, si M es constante, no cambia la masa, solo cambia X punto. Cuando derivamos otra vez respecto del tiempo, nos va a quedar M X 2 puntos. Y nos falta, ¿qué nos pide la ecuación de Lagrange? La parcial de la lagrangiana respecto de X. Bien, aguas. X sub 0 no es variable. X sub 0 es lo que bajó el resorte por el propio peso. Entonces, X sub 0 es una constante, es una deformación estática. Entonces, derivamos respecto de X y nos va a quedar, X aquí está, el 2 va a bajar, entonces va a quedar menos K por X sub 0 más X. Ajá. Y acá nos va a quedar más mg, nada más, porque la derivada de X sub 0 respecto de X es 0 y la derivada de X respecto de X es 1. Así nos quedaría. Y bueno, ya lo que tenemos que hacer es sustituir en 1. Si ustedes sustituyen en 1, va a quedar. Esto ya lo obtuvimos, que es mx 2 puntos, quedaría entonces, rayos, quedaría m x 2 puntos, menos
menos esta parcial. O sea que aquí se va a hacer más K X sub 0 más X, y este menos con este más va a ser lo menos MG, igual a 0. Prácticamente terminaríamos. Sin embargo, me gustaría reorganizarlo de la siguiente manera. Voy a colocar M, X dos puntos, más KX, que es muy conocido, igual a MG, menos KX sub 0. Este resultado es realmente revelador. Y ahorita les voy a platicar por qué. Esto es, oh, rayos. No se espanten, no se espanten. Es revelador por lo siguiente, porque aquí me va a quedar, oh, permítanme, aquí sería KX sub 0. Mira, bueno, pues ya terminé, ¿no? Ya estuvo. Sí, pero hay un detalle interesante aquí. Esta sería la ecuación ya diferencial que salió a partir de la ecuación de Lagrange. Pero una nota, yo quisiera hacer una nota. Oigan, ¿ya se fijaron quién es MG menos KX sub 0? Si hacemos un análisis muy rápido, solo lo voy a hacer una sola vez, no será necesario más. Si hacemos un análisis, permíteme. Si hacemos un análisis, vamos a ponerle así, un análisis estático. A ver, ayúdenme, estático. ¿Qué pasa cuando el sistema estaba en equilibrio? Si ustedes observan, el cuerpo siente su propio peso cuando está en equilibrio, mg, y lo está soportando el resorte. Este resorte ya sabemos que la fuerza es K por deformación. En este caso es X sub 0. Entonces quedaría K por X sub 0. En el reposo estas deben de ser iguales. O sea que mg menos KX sub 0 vale 0. ¡Rayos! O sea que entonces esto, ¿qué creen? Vale 0. Es decir, ¿lo puedo dejar o no? Así es. Lo que sucede es que tomamos las mediciones desde que el resorte no estaba deformado. Bueno, pero entonces, ¿qué podríamos concluir? Bueno, déjenme poner esto aquí arriba porque si no, no lo puedo controlar. A ver, entonces, en conclusión, déjenme poner una raya aquí. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a decir? Conclusión. Bueno, pues que la ecuación es M, X, dos puntos, más KX igual a 0. Esta es la ecuación que todos conocen, los que han llevado el curso de vibraciones. Y es la ecuación diferencial que modela este sistema. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? ¿O qué es lo que me queda como aprendizaje? Bueno, que cuando tengas un sistema, un bloque al cual le pasa un resorte y por su propio peso se deforma, si esto ocurre, cuando calculen la energía potencial, si ven mi cursor, ¿verdad? Cuando calculen la energía potencial, cuando esto ocurra, la deformación X sub 0 no tiene caso meterla y tampoco metas la energía potencial del peso. Es decir, si tienes un bloque con un sistema elástico y por su propio peso causó una deformación estática, cuando encuentres la energía potencial, nada más coloca la del resorte, un medio de K, pero solo coloca la deformación, esta X, pero ya dinámica, ya no metas la estática y tampoco metas el MGH. ¿Por qué? Porque se van a eliminar. Esto es muy importante porque los ejemplos que vienen a continuación, no vamos a calcular eso porque ya aprendimos que esto pasa. Es decir, esto pasa por la deformación estática. Eso es lo más importante. Bueno, pues este es un problema muy sencillo, el más sencillo de todos, pero sí me gustaría, me gustaría que esto quedara bastante claro. Bien, a ver, seguimos con un grado de libertad. Esto se pone mejor, ¿eh? Un grado de libertad. ¿Pero qué creen? Es un sistema
que no es conservativo. Doctor, hay una pregunta. Sí, sí, cómo no, sí. Sí, hola, profe, ¿puede escucharme? Sí, 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 Cristóbal, ¿verdad? Sí. Sí, ¿qué tal? Oiga, una pregunta rápida. ¿Y qué Sí. pasaría si en este sistema tuviéramos un resorte así muy fregón, un resorte como el de los brincolines? Se ha visto que cuando lo intenta uno deformar con la mano, a veces no puede, eh, no se deforma. O sea, ¿qué pasaría si este resorte fuera así como de un brincolín y al momento de que le colgamos el peso no ocurre esa deformación por el mismo peso del cuerpo? ¿Cambiaría en algo nuestra ecuación diferencial? No, no cambia nada y de hecho, ¿qué crees? Cuando tienes un resorte de ese tipo, se dice que es un resorte muy duro. De hecho, te cuesta muchísimo trabajo estirarlo, muchísimo. Sin embargo, ¿qué crees? Tú recordarás que, pues por muy duro que esté el resorte, por muy apretado que esté el resorte, cuando tú le cuelgas un objeto, aunque sea micras, pero baja. Claro, no es apreciable, pero baja. Es decir, hay una deformación estática. Y cuando tú lo bajas y lo sueltas, imagínate que lo logres bajar, no sé, 3 milímetros, no, pues lo que va a pasar es que pues va a oscilar rapidísimo, 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 rapidísimo. ¿Por qué? Porque tienes una K muy grande. Bien, ya nada más así como que para recordar, a ver si alguien se acuerda por ahí, la frecuencia con la que vibra le llaman frecuencia natural y es la raíz de K entre M. Entonces, si K es, como tú dices, un resorte muy fregón, esta K va a ser muy grande porque es un elemento muy rígido. Y si la masa es chiquita comparado con esto, no, pues este número va a ser bien grande. Es decir, que vas a tener unos, no sé, voy a poner 2520 radianes por segundo. O sea, por cada segundo vas a tener esta velocidad angular. Es enorme, enorme. Y eso sucede cuando el resorte es muy duro. Pregunta, ¿cambia el modelo? No. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia, Cristóbal? Sencillo, porque tu resorte, aunque sea muy duro, cumple con la ley de Hooke. Es decir, necesariamente debe de hacer esto y bueno, lo voy a hacer de forma como todos sabemos. Pero si tu resorte es tan duro, pero tan duro, llegas aquí, de aquí para adelante, cuando le aplicas una fuerza muy grande y ya lo deformas plásticamente. Pero mientras un resorte de brincolín no le apliques una fuerza enorme, sigue estando en la parte elástica y su fuerza sigue siendo Kx y su energía potencial sigue siendo un medio de Kx cuadrada. O sea, en resumen, no afecta en nada al modelo, por supuesto que no. ¿Qué es lo único que hace este Cristóbal? Pues es que cuando tú lo quieras mover, va a moverse tan rápido, pero tan rápido que va a tener una altísima frecuencia. Eso es lo único que va a pasar. Pero el modelo no cambia, porque no has cambiado las propiedades del resorte, sigue siendo un resorte lineal. ¿Sí? ¿Es correcto? Ok, está muy bien. Y esa deformación de esas micras que menciona, aún así se deben de considerar, ¿verdad? En este tipo de modelaciones. Bueno, mira, es que ahí depende el uso, el uso que tú le quieras dar, ¿no? En este caso, pero sí, por supuesto, si quieres medir realmente cuánto mide X, cuánto baja, hay que considerarlas, que pues va a ser imperceptible, ¿no? De alguna manera, va a ser imperceptible. Muy bien, gracias, Cristóbal. Hay otra Ok, pregunta. así como no, ¿cómo no? Sí. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, como no, Jesús Cervantes, sí, claro. De la Universidad de Guanajuato. Yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa cuando el resorte se mueve horizontalmente? Cuando el bloque, perdón, el bloque. Interesante pregunta. No pasa nada. De hecho, la deformación estática de la que nosotros hablamos hace un rato, pues hace que la dinámica sea la misma y el hecho de que el peso cargue la deformación estática equivale a que este sistema lo hubiéramos tenido, haga de cuenta, en una mesa horizontal. Voy a ponerlo muy rápido, por aquí. Vamos a suponer
que el resorte hubiera estado así. Bueno, el sistema, aquí está mi bloque y aquí está mi resorte. Ajá, entonces, si está horizontal, bueno, yo inclusive aquí podría considerar que el resorte, este resorte, pues no está deformado. Ajá, en este caso no está pretensado, no está deformado. Sigue teniendo su K, sigue teniendo su M, y de aquí para adelante empieza, o podemos marcar la coordenada generalizada. Bueno, la pregunta es, si está horizontal, pues hay dos casos. Si no hay fricción, que sería un sistema conservativo, no pasa nada. Si hay fricción, bueno, por supuesto que va a haber hay una fuerza de disipación, pero en este caso, pues prácticamente, déjenme subir esta barrita porque no alcanzo a ver. En este caso, pues nuestra energía cinética pues sigue siendo la misma, 1/2 de m por x punto cuadrado, y nuestra energía potencial, pues alguien va a decirme, no, pues el bloque no sube, no baja, no hay energía potencial gravitacional. No, pues por supuesto que no, nada más está la del resorte, que es 1/2 de k x cuadrado. Y entonces, pues la lagrangiana, pues queda así de sencilla, y cuando la metemos a la ecuación de Lagrange, la ecuación va a ser prácticamente, bueno, va a ser la misma. Es decir, no pasa nada. Qué interesante pregunta, me gusta mucho la pregunta y voy a decir por qué. Yo he visto algunos profesores cuando imparten el curso de vibraciones, es muy cómodo partir de este modelo, o sea, encontrar esta ecuación diferencial de este modelo horizontal, porque como que no nos metemos en el problema de la energía potencial gravitacional, ¿no? Como que decimos, no, pues aquí no me importa, al fin es horizontal. Lo interesante viene así, ¿no? Cuando es vertical y la física me dice que tengo que meter la energía potencial gravitacional y tengo que meter mg, ¿no? Entonces, como que ahí viene el detalle. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué pasa? La ecuación diferencial es la misma, no pasa nada. El peso es soportado por la deformación estática del resorte. O sea, no sucede nada. Bueno, ahí lo que creo también es que lo mejor es presentar en un plano inclinado, es lo mejor. Y cuando el ángulo del plano inclinado es 0, es horizontal. Y cuando es 90, es vertical. Exacto. Me parece muy bien, me parece perfectamente. ¿Y qué cree? Que pues, aunque se presente en un plano inclinado, tampoco pasa nada. Sí, nada más digo, considerar el ángulo gamma del plano inclinado debe aparecer en alguna parte, tal vez. No, en la ecuación diferencial no aparece, y no aparece porque aunque haya un ángulo gamma del plano inclinado, sí, la deformación estática la conserva o de alguna manera la agarra la componente del peso en el plano inclinado. Es muy interesante. De hecho, es una pregunta así muy, pues media, con jiribilla para algún estudiante. Hacer esto aquí con un plano, con un ángulo gamma, como me dice, y ¿qué cree? La ecuación es la misma, porque la deformación estática la asume la componente del peso en el plano inclinado. Muy, muy buena observación, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Es muy interesante, pero nos damos cuenta que pues no sucede nada. Es un problema bastante sencillo, pero muy ilustrativo. Muy bien. Bueno, a ver, veamos el siguiente. Esperemos que no haya tanto problema. Este es un sistema, sigue siendo un sistema de 1 grado de libertad. ¿Por qué? Pues porque solamente necesito conocer una sola coordenada para saber el movimiento. Es decir, si esta pequeña placa circular es una plaquita delgada, si esta placa no se resbala, si ahí no hay deslizamiento, estamos considerando tampoco no hay fricción en el plano, únicamente hay amortiguamiento, pues es un sistema de 1 grado de libertad. Entonces, a ver, diríamos, bueno, pues otra vez, este es un sistema de 1 grado de libertad. Ahora la pregunta es, oye, ¿y quién es la coordenada generalizada? Bueno, pues ahí tenemos para escoger.
coordenada generalizada. Generalizada. ¿Quién va a ser mi coordenada generalizada? Bueno, pues hay dos alternativas. Si ustedes observan, aquí tengo la rueda. Ajá. Aquí me está marcando la X, es decir, con que yo diga cuánto avanza X, pues prácticamente es inmediato saber el ángulo que voy a tener. Observen que el arco, este arco, es prácticamente la cantidad que voy a moverme horizontal, de forma horizontal. Entonces, o escogemos X o escogemos teta, es decir, X y teta no son independientes. Podemos escoger o X o teta, como hay un momento, fíjense, hay un momento de excitación, a lo mejor teta podría ser una opción, pero bueno, sería indistinto. Si le pongo teta, por ejemplo, ajá, entonces quiere decir que Q es igual a teta y tendríamos una ecuación que relaciona a estas dos. Yo le voy a llamar una ecuación de restricción. Esta hace restricción. Esta hace que sean independientes X y teta. Entonces, acuérdense que X es como que el arco que se desenvuelve, en este caso sería R por teta, ¿no? Sería mi ecuación de restricción, es la que me la relaciona a ambas. Ok, entonces va a quedar esa es mi ecuación de restricción. Los físicos les gusta mucho decirle que es una restricción holonómica a esto. Bueno, ya en algún momento dado podríamos platicar un poquito de cosas un poco más formales, pero bueno, esa es mi ecuación de restricción. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues ya está. Entonces, si es un sistema de un grado de libertad, pues ahí va la de Lagrange. O sea, esta es nuestra jefa, ¿no? Sería la derivada en el tiempo, acuérdense, de la parcial de la lagrangiana respecto, pero mi coordenada generalizada ahora es teta, o sea, sería teta punto menos la parcial de la lagrangiana respecto de teta. Nada más que, ¿qué creen? Que ahora debe de ser igual a una fuerza generalizada. Y esta fuerza generalizada que estoy colocando es la responsable de los efectos que causen pues el amortiguamiento, y aquí tengo un momento de excitación. Ese M que aparece en la figura, este M, es un momento de excitación. Bueno, pues le seguimos. La lagrangiana, pues ahora sí que de eso comemos, ¿no? La lagrangiana, no se les olvide que es la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, calculamos la energía cinética. La energía cinética sería, bien importante, ¿cómo se mueve el cuerpo? Bueno, el cuerpo es una rueda que avanza y que gira. Por lo tanto, tiene una energía cinética de traslación, que sería un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la energía de rotación. Un medio, en este caso aquí le ponen JG, momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado, omega cuadrado. Listo, ahí quedó. Bueno, vamos a simplificar un poquito. ¿Cómo calcular, por ejemplo, la velocidad, la omega? Voy a hacer aquí una barrita muy sencilla, muy chiquita, para aclarar esos detalles. Me salió un poquito chueca, perdón. Voy a ponerlo aquí. Bien. Oigan, ¿quién es la velocidad del centro de masa? La velocidad del centro de masa, pues es qué tan rápido está cambiando la posición X. Oigan, pero en la ecuación de restricción X es R teta. Si derivan respecto del tiempo, sería X punto. O sea, R teta punto, porque R es constante, entonces quedaría R teta punto. O sea que puedo poner así la velocidad del centro de masa. Y otra cosa que omega no es otra cosa que la derivada de la posición, que en este caso es teta, y le puedo poner teta punto. Listo. Ya con esto, mi energía cinética ahora va a tener esta cara, quedaría la energía cinética, es un medio de la masa. La velocidad, si yo elevo al cuadrado, quedaría R cuadrada, teta punto al cuadrado, más un medio del momento de inercia centroidal por teta punto cuadrado.
Listo. Ahí está. Ahí está. Si hablamos también de que es una placa circular delgada, si es delgada, bueno, yo podría decir que JG, acuérdense que la tenemos de la tablita, es la resistencia a una aceleración angular, es un medio de la masa de la placa por su radio cuadrado. Es decir, esto ya lo conocemos. Si sustituimos esta JG aquí y simplificamos, no me voy a tardar demasiado, me va a quedar como sigue. Quedaría un medio, me estoy yendo muy despacito para que entendamos todos, ¿no? La idea del taller es aprender, ahora sí que cuando acabemos del taller digamos, no, ya sé hacer algo, o sea, sé qué hacer ahora. Es más, aquí sería un medio, este J sería un medio de M R cuadrada por teta punto cuadrado. Rayos, permítame tantito, déjenme borrar. Teta punto cuadrado. Muy bien, entonces aquí voy a poner teta punto cuadrado. Esto lo podemos simplificar. Si lo simplificamos, lo voy a colocar en la parte de arriba mejor. Si yo lo simplifico, nos queda de la siguiente manera, que va a estar acá arriba, ¿eh? Es T. Bueno, serían un cuarto más un medio, serían 3/4, ¿no? Entonces quedaría la energía cinética como 3/4 de la masa por el radio al cuadrado por teta punto cuadrado. ¿Y qué creen? Esa es la energía cinética de este cuerpo. Lo único que hicimos fue usar un poquito de cinemática y bueno, ya, no fue otra cosa, pero esta es nuestra energía cinética. Muy bien. Vamos con la energía potencial, la voy a poner con otro color. Energía potencial, V, mi energía potencial. Bien. Bueno, veamos, ¿qué energía potencial hay? Bueno, la rueda no sube ni baja, no hay energía potencial gravitacional y únicamente tengo la del resorte. Entonces quedaría un medio, como ya quedamos, de K, por lo que se deforma al cuadrado. El resorte. Como no me hablan de una predeformación del resorte, quiere decir pues, que se va así, ¿no? X cuadrado, como tal. Otra, no olvidemos que la coordenada generalizada es teta, o sea que hay que hacer a lo más que se pueda que la variable teta aparezca siempre. Pero con la ecuación de restricción, como X es R teta, yo en lugar de X puedo poner R teta y me va a quedar como sigue. Claro, va al cuadrado. Quedaría un medio de K y X es R teta, pero como va al cuadrado es R cuadrado, teta cuadrado. ¿Y qué creen? Esta es la energía potencial. Bueno, calculamos la lagrangiana y nuestra lagrangiana la vamos a poner como sigue. Quedaría mi lagrangiana o mi función de Lagrange es la energía cinética menos la energía potencial, o sea, 3/4 de M R cuadrada teta punto cuadrado. Ahí está. Pero es menos la energía potencial. Entonces voy a colocar aquí menos un medio de K R cuadrada teta cuadrada. Bueno, pues esta es la lagrangiana. Le voy a poner la ecuación 2. ¿Qué sigue? Bueno, pues está muy fácil. Lo que sigue es alimentar a la ecuación de Lagrange con la lagrangiana. ¿Qué voy a hacer? Sacar la parcial de L respecto de teta punto y respecto de teta, pues vamos a hacerlo, ¿no? Quedaría la parcial de L respecto de teta punto. ¿Por qué? Porque hay que meterla aquí, miren, aquí está mi cursor. Entonces derivamos esto respecto de teta punto. Bueno, este 2 va a quedar multiplicando y va a quedarme 3 medios de M R cuadrado teta punto. Ahí quedaría. Y ya, porque este no tiene teta punto. ¿Qué más? Bueno, hay que sacar la derivada en el tiempo. Entonces va a quedar la derivada con respecto del tiempo de esto, de la parcial de L. Oh, déjenme moverlo porque se me hizo medio feo. Mejor lo pongo abajo para que me dé más espacio, perdón, por estos arreglos. La derivada respecto del tiempo de
la parcial de la lagrangiana respecto de, ¿qué creen? Respecto de teta punto. Y esto nos va a quedar 3 medios de m r cuadrada teta 2 puntos. ¿Por qué? Deriva respecto del tiempo. M no cambia, R no cambia, entonces 3 medios de mr cuadrada salen como una constante y la derivada de teta punto es teta 2 puntos. Y ya, solo me falta la parcial de L respecto de teta. Quedaría la parcial de L respecto de teta, nos va a quedar de la siguiente manera. Pues lo único que tiene teta es la energía potencial del resorte, el 2 pasa multiplicando y solo me queda menos K R cuadrada teta. Y listo. Lo único que tengo que hacer, pues es meterlo a la ecuación 1. Decimos, sustituyendo, voy a ponerlo por acá, sustituyendo en 1, nos queda como sigue. Déjenme poner otro color. En lugar de este término, me va a quedar nada más, pues 3 medios, quedaría 3 medios de m r cuadrada teta 2 puntos, ahí está, menos la parcial en teta. Con este menos se va a hacer más. Entonces va a quedar más K R cuadrada teta. Listo. Ahí está. ¿Y esto ya acabé? No, debe de ser igual a Q. Y aquí viene lo interesante. Q. Le voy a poner aquí la ecuación 2. ¿Qué rayos con Q? ¿Qué rayos con Q? Bueno, voy a colocar lo siguiente. Q, no se les olvide que es la famosísima fuerza o fuerzas generalizadas. Bueno, ¿y eso qué? Pues no se les olvide, muchachos, lo siguiente. No se les olvide que habíamos empezado o habíamos dicho esto. Es como una película, vean. Habíamos dicho lo siguiente. Rayos. Perdón, ¿eh? Habíamos dicho que cuando el sistema no era conservativo, Lagrange dijo, si sacas el diferencial de t más v o u, así quedamos, esto tenía que ser igual a un diferencial de trabajo. Este diferencial de trabajo del que estoy hablando, realmente lo conocemos como un desplazamiento virtual. Insisto, yo lo voy a comentar así muy rápido, pero esto requiere un poco más tiempo. Pero bueno, este diferencial de trabajo que voy a colocar, pues es el que va del lado derecho de la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular los trabajos. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a calcular, perdón, vamos a calcular, perdón, es que hay un problema aquí con mi, vamos a calcular los trabajos correspondientes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular los trabajos virtuales. Oye, ¿cómo le vas a hacer? Es fácil. Veamos. Primero, las fuerzas que no son, las que hacen que esto no sea conservativo, pues ya quedamos, pues es, ¿quién? En este caso, observen aquí en el dibujo, pues es el amortiguador, porque es una fuerza de disipación